Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y por permitirme emitir una serie de comentarios alrededor de la Ley de Garantías Mobiliarias aprobada recientemente para nuestro país. Me voy a referir a tres aspectos fundamentales en el tiempo que se me ha asignado. Primero, dejar marcado en dónde entra el tema de las garantías mobiliarias dentro del enfoque regulatorio y de supervisión del mercado financiero desde el punto de vista de la banca, cómo ese enfoque de supervisión bancaria basado en riesgos, pega o coincide o no coincide con la Ley de Garantías Mobiliarias, específicamente en el papel de la SUGEF y en el papel de lo que yo considero deberían realizar las entidades supervisadas en este aspecto, y finalmente pues algunas conclusiones o reflexiones finales que creo que son importantes de mencionar. En primer lugar, en el tema de mejoras regulatorias, yo creo que es importante entender la visión moderna del rol que cumple un órgano de supervisión, específicamente después de lo que se vivió con la crisis financiera mundial de los años 2008-2009. En un primer punto, el tema de regulación y supervisión, que de alguna forma plantea la implementación de un enfoque regulatorio y de supervisión que promueva una adecuada gestión de los riesgos por parte de las entidades supervisadas. Un elemento fundamental de viraje y de estilo y de estrategia de lo que ha sido la supervisión y la regulación financiera tradicional, caracterizada hasta hoy. Tenemos cualquier cantidad de regulación financiera que está vigente todavía y que tenemos que ir cambiando, en donde el supervisor taxativamente establecía en un reglamento prácticamente el proceder de las entidades financieras, y en el caso particular al que estamos referidos el día de hoy en materia de crediticia. Y aquí el viraje más importante es que la regulación y la supervisión deben más bien tender hacia que las entidades financieras establezcan los mecanismos adecuados para gestionar los riesgos que implica cualquier operación y transacción financiera. Y el regulador y el supervisor se debe preocupar por la robustez de esos modelos de gestión. El pensar de que de alguna manera el supervisor conoce mejor el negocio que las propias entidades financieras ha demostrado que es un error. Entonces, cambiar ese enfoque regulatorio y ese enfoque de supervisión, pues se las trae, se podrán ustedes imaginar, porque implica no solamente cambiar en el papel reglas, sino también obliga a cambiar prácticas. La práctica del supervisor de ir a un banco e ir a verificar en el expediente si el recibo del agua de un deudor está ahí, porque la normativa 105 dice que el recibo del agua debe estar como parte del análisis de capacidad de pago de un deudor. Alguien podrá cuestionarme aquí si el consumo de agua tiene alguna relación con la morosidad, ¿verdad?, de alguien o su capacidad de pago. El tema es que eso está en la norma, ¿verdad? Y entonces, y así como eso, hay otra serie de factores que de alguna forma la misma regulación ha trascendido y amparado un concepto de supervisión, de regulación prudencial, ha trasladado más bien y ha avanzado hacia tomar decisiones que de repente no son las más adecuadas en la mira de promover más bien la gestión de riesgos. ¿Y qué significa eso de la adecuada gestión de riesgos? Porque es muy sui generis el adjetivo. Bueno, se refiere principalmente a que los entes de supervisión, las entidades supervisadas tengan mecanismos robustos de medición de esos riesgos. Y ahí el tema también se las trae, porque eso de los mecanismos robustos implica modelos, implica conocimiento de las actividades, implica una serie de gestiones que también probablemente nuestro mercado financiero está en proceso de mejoramiento. El segundo elemento, y es un elemento como de equilibrio en todo este tema del marco regulatorio, tiene que ver con la conducta de mercado. Efectivamente, la regulación y la supervisión caminan, alguien podría decir, hacia un mecanismo en el cual las entidades van a tener más libertad para gestionar adecuadamente sus riesgos, pero
Pero en paralelo existe o debe existir mecanismos que garanticen que el comportamiento de esas entidades financieras en un mercado donde hay información asimétrica funciona de forma transparente mediante lo que dice ahí una intermediación financiera transparente que promueva la estabilidad del sistema, no que más bien promueva la inestabilidad del sistema, y que fomente el respeto por los derechos de los usuarios. Así que hay una toma de conciencia por parte del fiscalizado por servicios financieros de alta calidad. Es lo que se conoce en el mundo financiero como conducta de mercado. En la medida que avancemos, y esa es la filosofía regulatoria en el plan estratégico de la SUGEF, que nos va a llevar varios años, caminando por esos dos lados, pues estaremos de alguna forma resolviendo muchos de los problemas que existen hoy en día en el mundo y que se cuestionan desde el punto de vista de la supervisión financiera. Y es cómo lograr que el mercado financiero funcione de una manera no tan atada por parte del supervisor, pero que se comporte de forma adecuada desde el punto de vista de conducta. Eso nos lleva a que los enfoques de supervisión cambien de forma importante desde el punto de vista de la supervisión. Pasar del enfoque de cumplimiento, el famoso checklist, ¿verdad?, donde vamos a las entidades financieras y porque la norma dice en el inciso tal, entonces vamos a verificar si efectivamente se cumple o no se cumple y caemos en un sí o no, ¿verdad?, hacia un enfoque basado en riesgos en donde la preocupación del supervisor va a ser en entender cuál es el modelo de gestión de riesgos que las entidades financieras están realizando en el cumplimiento de sus labores, por ejemplo, crediticias. Y entonces, ¿cómo está administrando el riesgo de crédito de esa entidad? ¿Cómo está administrando el riesgo legal de esa entidad? ¿Cómo está manejando el riesgo operativo? Los riesgos financieros. Y eso no es una cuestión verbal, es una cuestión técnica en donde ya el mundo ha avanzado bastante y donde hay técnicas y modelos ya prácticamente desarrollados en otros países de muy buena, con buenas y muy malas experiencias también. Pero el caminar y el reforzar por parte de las entidades financieras ese enfoque y esas prácticas se vuelven de alguna forma relevantes en este nuevo enfoque supervisor. Porque el objetivo, como les decía, es que el sistema financiero sea más robusto y eficiente, mediante la implementación de esquemas de incentivos adecuados para la mejora en el gobierno corporativo y en los modelos de gestión de riesgos. Y aquí el tema del gobierno corporativo cobra un papel y un rol importante, ¿verdad? Algunos dicen que los problemas del gobierno corporativo son las principales causas de la crisis del 2008-2009, de la ausencia de buen gobierno corporativo de parte de las entidades financieras. Y bueno, puede ser que haya parte de eso, yo creo que sí, y el tema de los modelos adecuados de gestión no nacen en las unidades de riesgo ni nacen en los comités de riesgos, nacen de los órganos de dirección de los bancos, que tienen que preocuparse de que efectivamente sus modelos de riesgo, sus políticas de riesgo estén claramente definidas y claramente determinadas por parte de la entidad. Aquel modelo de miembros de las juntas directivas de señores honorables y en donde la responsabilidad recaía exclusivamente en la gerencia, el mundo moderno de la supervisión financiera lo cambia y le dice, mire señor, está bien, el gerente es el instrumentador, por así decirlo, el operativo de hacer estas labores, pero quien le corresponde tomar las decisiones y quien es responsable directo de la definición de las políticas es el órgano de dirección, es la junta directiva. Y eso lleva a un elemento importante de desafío porque hay elementos técnicos que no necesariamente la junta directiva va a conocer, que va a requerir conocer. Y en este país donde la banca, hay banca pública y hay banca privada, mucha presencia de mercado financiero cooperativo, ese tema todavía se vuelve más importante, ¿verdad? Porque el problema del gobierno corporativo en una entidad con capital público es muy diferente al problema del gobierno corporativo en una entidad de capital privado o de capital cooperativo, si me permiten usar esa expresión. ¿Cuál es el papel entonces de la superintendencia en este enfoque? Bueno, evolucionar a adecuarse a un contexto más dinámico y complejo, ¿verdad? Quien dice que esto es fácil le está mintiendo. Más dinámico y más complejo, porque probablemente la regulación ya deja de ser de aquellas visitas en donde vamos a ver la entidad, ¿verdad?, una vez cada 3, 4 años y bueno, volveremos cuando tengamos tiempo, a volverse más bien en un enfoque mucho más puntual en los riesgos relevantes o en los puntos débiles de las entidades en su gestión de riesgos. Necesaria asignación de los recursos, ¿verdad?, en función de entidades con perfiles de riesgo más altos.
probablemente ante recursos escasos, la productividad, digamos, de la superintendencia tiene que ir enfocada hacia las entidades que tengan mayores vulnerabilidades al riesgo. No significa que sean las entidades más malas, significa que porque se involucraron en negocios más riesgosos, van a requerir una mayor atención por parte del supervisor, lo cual no significa que sea que vaya a quebrar, ni que significa que esté mal, significa que está en un negocio de más riesgo. Lo que nos interesa es que si está en un negocio de más riesgo, bueno, sepa gestionar. Un enfoque hacia riesgos significativos, entonces probablemente el recibo del agua no es un riesgo significativo tal vez, es un elemento de cumplimiento que no vale la pena de repente mirar. Nos interesa más el riesgo significativo, por ejemplo, asociado a un problema de ausencia de políticas. Y ahora que hablamos de garantías mobiliarias, bueno, ¿cuál es la política que los bancos van a tener de análisis de riesgo de esos créditos? La SUBEP no se los va a dar, los tiene que definir la entidad. Bueno, ¿cuál es esa política? ¿La definieron, la aprobaron, la midieron? ¿Hay elementos técnicos que van de la mano con eso o no? Entonces ahí probablemente se transcribe el elemento más importante del enfoque, y es poder transparentar esos riesgos significativos según un concepto que llamamos nosotros matriz de riesgo, que es como un semáforo, para que me entiendan, como un semáforo que planteará cuáles son las áreas más vulnerables en materia de riesgos y más fuertes de las entidades financieras. Con una clara distinción en que hay entidades que tienen sus propios riesgos inherentes, y en donde la gestión de los riesgos se vuelve importante. Todos estamos expuestos acá a riesgos, sismo, ¿verdad? Un montón de riesgos hay. La pregunta es cómo gestionamos el riesgo, porque puede que tengamos un riesgo alto y la gestión de la entidad sea adecuada y permita de alguna forma minimizar ese riesgo inherente importante. Se ha probado en otras jurisdicciones que este enfoque permite tener una identificación temprana de debilidades y una oportuna aplicación de acciones correctivas. Entonces el punto esencial es promover que las entidades conozcan y identifiquen sus actividades significativas y los riesgos que asumen, ¿verdad? Y entonces el equilibrio comercial de las actividades de crédito debe ir de la mano del equilibrio del análisis de la gestión de los riesgos. Entonces cuando hablamos de cosas, decía don Víctor Garita temprano, que es un riesgo legal, por eso la ley de garantías mobiliarias, ¿verdad? Bueno, eso nos lleva a que efectivamente quienes se introduzcan ahí y manejen ese negocio nos demuestren que efectivamente están asumiendo y administrando los riesgos de forma adecuada. Porque aquí el punto fundamental es cuáles son las políticas y procedimientos que permitan esa adecuada gestión de riesgos. Eso no son cosas que están en las cabecitas de los analistas de riesgos, están en documentos y están en procedimientos y en protocolos. Y eso es lo que probablemente el supervisor debe mirar. Que las entidades puedan en cualquier momento decir, mire, aquí estoy identificando, estoy midiendo y estoy controlando las debilidades y los riesgos que originan tomar esas decisiones, por ejemplo, garantías mobiliarias, considerando un nuevo marco regulatorio y previendo la oportuna aplicación de acciones correctivas. Eso es novedoso, ¿verdad? Porque cuando ustedes van y miran la normativa 105, nos encontramos de que, y eso está en vía de cambio en este segundo semestre del año, nos encontramos con una lista taxativa de mitigadores de riesgo, ¿verdad? Una cosa muy sui generis, ¿verdad? ¿Ok? El mundo moderno, las jurisdicciones modernas, tienen muy pocos mitigadores de riesgo, porque la preocupación central del supervisor hacia el supervisado en materia de crédito no es que tenga garantías la operación crediticia. La preocupación fundamental es que el banco, la entidad financiera, haga un análisis adecuado de la capacidad de pago del deudor. La garantía es un elemento colateral, es un elemento subsidiario, no es un elemento definitorio para otorgar o no una operación de crédito. Y nuestra regulación, lamentablemente, aquí me da culpa, ¿verdad? Nuestra regulación tiende a eso. Yo te doy $100,000, me diste garantía hipotecaria, perfecto. Algunos piensan así. Y es en realidad, no, mira, te vamos a dar lo que tú puedas pagar primero, no los $100,000. Y segundo, para ver tu capacidad de pago en el proyecto en el cual vas a emprender tu operación de crédito. Y eso es todo un desafío importante. Pero si la regulación nuestra tiende o motiva, o el incentivo es, pon una garantía, o exige una garantía, pues entonces pues estamos debiéndole, ¿verdad?, al nuevo enfoque. Entonces, ya me sacaron amarilla.
como decía alguien por ahí, ahora sí puedo entrar al tema, ¿verdad? Promover entre las entidades supervisadas el establecimiento de un sistema de administración de riesgos y de control adecuado, permitiendo administrar esos riesgos. Eso es un tema, ¿verdad?, que no es solamente documental. Lehman Brothers, cualquier episodio de esos funestos de la época del 2009, 2010, muestran que había manuales perfectos, escritos en una prosa maravillosa, ¿verdad?, de lo que era la administración de los riesgos, y de cómo se debía operar en situaciones X o Y o Z, pero no se aplicó, y no se aplicaba. Entonces no solamente el elemento documental es cómo se vive eso dentro de la organización, ¿verdad? Y ese balance, ¿verdad?, entre seguridad y riesgo legal es lo que precisamente buscan estos sistemas de administración de riesgos. Precisamente por lo que mencionaba, ¿verdad?, el tema de análisis de capacidad de pago como fuente primaria de recuperación de los créditos y las garantías como fuente secundaria. Bueno, esto ya lo mencioné. Y alguien preguntaría, ¿entonces las garantías no sirven o no importan? Claro que importan, pero bajo un contexto diferente, ¿verdad? Y el contexto es lo que comúnmente se llama valor neto de realización, ¿verdad? Los finanzas y economía les llamamos así. Y es, al final de cuentas, ¿cuánto es lo que se va a realizar esa garantía en caso de que tengamos que adjudicarla? No simplemente es decir cuánto está registrada, cuánto se evaluó, es cuál es el valor neto de realización, porque hay toda una serie de procesos para poderse adjudicar esa garantía. Y lamentablemente la información de esos valores netos de realización no es tan fácil de obtener, requiere, como les decía hace un rato, modelos robustos de gestión de riesgos, ¿verdad? Dependen además de un elemento fundamental que es la gestión de la liquidez, por ejemplo. Y entonces alguien decía, mire, yo me dejé tal, hay una historia famosa en Sudamérica de una empresa que se dejó un estadio de fútbol como garantía, y después de una, vea qué garantía, estadio de fútbol, 75,000 aficionados, ¿verdad?, le caen, y eso debe valer mucho dinero, pero ¿cuál es el valor neto de realización? Duraron muchos años en tratar de venderlo para poder representar el crédito que habían otorgado y recuperar algo de eso. Eso se llama liquidez de la garantía, y eso es un elemento fundamental dentro de ese valor neto de realización, ¿verdad? Ok, ya terminé. Muchas gracias.